Vamos a hablar de fertilización de cultivos extensivos, en este caso de la nutrición en el cultivo de trigo. Por ello lo hemos consultado al ingeniero Andrés Grasso, él es asesor técnico de Fertilizar. Uno de los grandes desafíos que tenemos siempre cuando comentamos el tema de la nutrición es que el país es muy grande y es muy heterogéneo. Entonces el objetivo de este panel es traer referentes de los diferentes lugares agrícolas de Argentina donde se hacen cultivos para que nos cuenten qué es lo viejo, es decir, lo viejo le decimos a qué es lo que se está haciendo en el manejo de la nutrición de los cultivos, y cuando le decimos a ellos qué es lo nuevo, la idea es que el desafío que les propusimos a los oradores es, cuéntenos qué es lo que va a venir y qué es lo que deberían hacer o lo que ellos creen que deberían modificar en el manejo de los productores para enfrentar la campaña que viene, primera, que es lo que siempre quiere saber el productor, ¿qué hago para lo que viene? Pero también para solucionar estas limitantes viejas que ellos detectan que están teniendo a la hora de nutrir los cultivos y de la producción. Cuando nos movemos en general de este a oeste y de norte a sur, lo que tendemos a pensar y hacer, que muchas veces sucede, es que el manejo es muy parecido entre el trigo que se hace en el sur de Buenos Aires y que se hace en el sur de Córdoba. Y después cuando transitamos esa zona sabemos que los ambientes son muy distintos, que el régimen de precipitación parece parecido pero no lo es, en algún lugar llueve mucho más cerca del verano, en otro en la primavera es más húmeda. Y eso desde el punto de vista del manejo de la nutrición es importantísimo porque cambian las eficiencias y la disponibilidad de nutrientes para los cultivos y cambia el momento en el que yo lo tengo que poner. Entonces, una de las cosas que queremos remarcar es que presten atención en el diagnóstico. El análisis de suelo es uno, pero reconocer el ambiente y el sitio casi que es el más importante y que integra análisis de suelo. Entonces, lo que yo veo es, hay muchas cosas para hacer puntualmente cada uno de los sitios, de los ambientes, que en general se pasa por alto, asociado a esta falta de diagnóstico, y que decimos, bueno, el trigo se hace con 80-100 kilos de un fertilizante con fósforo a la siembra y después pongo el nitrógeno también a la siembra. Y lo que vemos es que eso es correcto en líneas generales, pero después de vuelta, depende cuándo vas a tener el agua, a veces te conviene poner el nitrógeno enterrado a la siembra y no boleado, o dividir la dosis y poner una parte en la siembra y otra parte en macollaje. Entonces, de eso todavía nos falta muchísimo. Si nos movemos a lugares extrapampeanos, como por ejemplo el NEA, ahí la situación es un poco más complicada porque en general eran campos de agricultura nuevo con mucha fertilidad natural, asociado al uso agrícola obviamente esa fertilidad natural baja, como sucede siempre. Entonces ahí el desafío es, hay que empezar a mejorar el manejo de este tipo de cultivos y herramientas y a veces ajustar las herramientas que tenemos desarrolladas para la región pampeana para estos nuevos ambientes, que si bien no son ambientes tropicales, son subtropicales y la región pampeana nuestra es templada. Eso nos presenta un desafío en ajustes. Entonces cuando uno va a esos lugares ve que hay mucho para ajustar en manejo general de cultivo, pero en la nutrición también. En las últimas 7 campañas el productor, asociado a que los precios de los granos fueron en aumento por diferentes cuestiones, pero el negocio mejoró muchísimo, la aplicación de tecnología en términos de nutrición de cultivo también mejoró y mucho. En este último año en particular, la verdad es que la campaña el año pasado en este momento no era muy mala, se prestaba como una muy buena campaña porque había llovido bastante más que ahora incluso, pero teníamos por delante una tercer niña. Entonces se veía como ese cisne negro que podía aparecer después del invierno, que finalmente apareció. Entonces al comienzo la nutrición fue realmente muy buena, como lo venía haciendo el productor, pero ya mirando que podía faltar agua, pusieron lo que tenían que poner en el momento de arrancar el cultivo a la siembra y una parte la guardaron para ponerla después en macollaje más avanzado del cultivo. Eso hizo que como la campaña después terminó siendo seca, con muy buen criterio los productores dijeron, voy a levantar un poco la pata del acelerador porque parece que va a faltar bastante agua y va a ser más restrictivo el ambiente. Y finalmente terminó ocurriendo en algunos lados muchísimo más severo, donde ni siquiera pudieron llegar a cosechar, y en otro lado donde ese manejo defensivo hizo que el número económico finalmente del cultivo no haya sido tan malo. Después lo que fue la campaña gruesa, ya la sequía estaba puesta, las siembras fueron muy demoradas y asociado a eso se modificó mucho el manejo de la nutrición, como corresponde y como es correcto también hacerlo, ¿no? Acordémonos que cuando atrasamos la fecha de siembra de los cultivos achicamos la estación de crecimiento y obviamente los cultivos van a rendir menos que en la siembra temprana. Entonces,
Eso sí fue modificado, pero bueno, más que por una decisión tecnológica del productor, por una imposición de la condición climática que vivimos el año pasado y que obviamente marcó el ritmo de la nutrición del cultivo. Este año, por suerte, la cosa parecería ser bien distinta. El panorama en algunos lugares ya tienen bastante más agua que en otros para poder empezar a sembrar el trigo. En los que no las tienen, seguramente con las primeras lluvias que superen los 20 minutos van a arrancar a sembrar, porque lo que todos estamos viendo es que la primavera, que es en el otro momento donde el cultivo de trigo va a necesitar bastante más agua, va a ser una primavera de normal a húmeda. Entonces eso indica que van a poder lograr cultivos de trigo rentables. El productor, asociado a lo que pasó el año pasado, necesita financieramente el cultivo de trigo, que le da un financiamiento importante a fin de año, en diciembre, para poder afrontar la gruesa con más cuerpo desde el punto de vista del capital de trabajo. Así que mi visión es que el trigo se va a sembrar bastante parecido a lo del año pasado, marcado obviamente por la línea de largada, que va a ser: che, ¿me llovieron esos milímetros que necesito para arrancar con el trigo o no? Pero yo creo que este año va a ser una muy buena campaña, tanto de trigo como de cultivo grueso.